Los sucesos extraordinarios, fantásticos, sobrenaturales, siempre han despertado la curiosidad del ser humano. La búsqueda de respuestas a todo aquello que parece inexplicable ha llenado innumerables volúmenes con relatos, leyendas y anécdotas. Tales historias también forman parte de la tradición oral de los pueblos. Pero eso no es todo. Muchas personas han experimentado en carne propia las fuerzas de aquello que parece provenir del más allá. Muchos investigadores y autores de prestigio han dedicado su vida para darla a la investigación de estos misterios que parecen desafiar la lógica. Te presento Testimonios de Horror, parte 1. ¿Cuáles son los límites de este mundo? Por lo general, lo extraordinario, es decir, aquello que se escapa de lo cotidiano, suele provocar fascinación, pero también terror. Sin embargo, para antiguas culturas orientales, concretamente la hindú, muchas cosas que en Occidente clasificamos de sobrenaturales, para ellos forma parte de la realidad de todos los días. El problema es que la mayoría de la gente no cuenta con la suficiente sensibilidad para percibirlo. ¿Tú qué opinas? En este video, Testimonios de Horror Volumen 1, te presentaré El Diablo de los Naranjos y la señal para quedarnos. La primera aparición del diablo, y el diablo ya anda entre nosotros. Que las disfrutes. Acababa de cumplir 2 años cuando mis padres decidieron venir a vivir a Los Naranjos, una población del estado de Veracruz. Mi madrina, quien era una reconocida y dedicada vidente, nos había advertido que en aquella zona andaba el diablo y que deberíamos de tener cuidado. Cuando llegamos a Los Naranjos, pasamos por un lugar conocido como La Curva. Tiempo después supimos que allí ocurrían extrañas cosas con mucha frecuencia. Era un punto en el que se cruzaban las vías del ferrocarril que conectaban a la capital del país con Mérida y a Orizaba con Jesús Carranza. Había sido ya tantas las muertes accidentales en ese sitio que con el tiempo la gente comenzó a decir que por ahí rondaba el diablo. Pasando las vías estaba un árbol de mangos criollos. Era grande, frondoso, cuyas ramas caían pesadamente a causa de los frutos maduros y que de ellas colgaban entre sus hojas, delineadas por el destello rojizo del sol menguante. Mis padres vieron una pequeña luz. Era una súbita, refunfuñante luz cuyo origen no pudieron explicar. Parece que aquel destello advirtió nuestra presencia, pues su intensidad aumentó y se aproximó a nosotros. Uno de mis hermanos se acercó. Quería averiguar qué era. Sin embargo, los rayos del sol que caían directo a su rostro lo deslumbraron, impidiendo descubrir qué era esa luz y de dónde provenía. Pasaban los minutos. La extraña luminosidad se alejó hasta perderse detrás de unas pequeñas lomas de arena que rodeaba la laguna. Mis hermanos corrían tras ellas, pero no pudieron hallarla. ¿Qué habrá sido aquello? ¿Un hada? Ningún miembro de la familia lo supo. Como tenía 2 años, no recuerdo muy bien aquel incidente con claridad, pero mis padres y hermanos lo tienen muy grabado en su memoria, y nunca han dejado de interrogarse sobre el misterioso resplandor que nos dio la bienvenida a Los Naranjos. En ese momento mis progenitores consideraron que era una señal de Dios, quien nos invitaba a quedarnos a vivir en esas tierras. Sin embargo, yo no estuve tan seguro de que esa fuera la interpretación correcta. Esa primera noche acampamos junto al árbol de mangos. Aunque dormimos bajo el cielo raso y con un hueco en el estómago, un sentimiento de emoción se reflejaba en el rostro de mis padres. Fue allí donde construyeron nuestra casa y donde yo crecí.
A la noche siguiente, mis padrinos reunieron a los fieles, entre ellos a mí y a los integrantes de mi familia. Fabricaron 4 cruces y las colocaron en 4 puntos cardinales alrededor del pueblo. De esta forma seremos protegidos por Dios. Esto por boca de mi madrina Damiana, que según así lo había ordenado. Al pasar los meses, todos los que fueron llamados por Dios para habitar los naranjos ayudaron a construir un templo para poder llevar a cabo las cátedras, como llamaban a los servicios religiosos en ese lugar. Mi madrina Damiana, a quien llamaban medium o la gran sacerdotisa, tuvo un lugar adecuado para realizar su labor. Ella era poseída por la energía divina y a través de ella Dios puede comunicarse con nosotros. Recuerdo que en la entrada del pueblo se construyó el gran templo. La gente de los naranjos cultivaba caña. Había que ir todos los días al campo para trabajarla, pero solo durante la noche de luna llena se podía hacer la quema, pues durante el día el calor del sol y el fuego era demasiado abrasante. Los campesinos salían alrededor de las 7 de la noche para la quema de la caña. Era común ver desde mi casa, pasando las vías del ferrocarril, el resplandor de las líneas de petróleo. Las pequeñas luces desfilaban rumbo al cañizal. Al llegar la madrugada, los veíamos regresar y dispersarse. A la mañana siguiente solíamos preguntarle a mi padre sobre los incidentes de la noche anterior y si había visto al diablo. Mi padre no contestaba. Se limitaba a asentir con la cabeza y podía percibirse en sus ojos un intenso fulgor. Nosotros queríamos escucharlo, pero él decía que era necesario esperar a que llegara la noche. Y es que era por la noche cuando, bajo la oscura bóveda celestial salpicada por incontables estrellas, mi padre nos narraba las historias del diablo en los naranjos. Todos escuchábamos con atención e inquietud. Así conocimos las distintas formas en las que dicho ser se le aparece a los habitantes del pueblo. Al principio, esta criatura maligna se manifestaba mediante visiones y sueños, pero luego las personas comenzaron a toparse con él y su influencia logró corromper a mucha gente de la localidad. Aquella noche mi padre comenzó su historia describiendo cómo ardían los carrizos de la caña y cómo se levantaban las columnas de fuego cual paredes gigantes que habían cobrado vida. Nos detalló cómo se movía con furia amenazante y escapaba hacia el cielo unas puntas flameantes que se convertían en humo denso y oscuro. Finalmente nos dijo que aquel resplandor iluminaba la selva, de la cual salían llantos de monos y guacamayas, espantados por el calor y el bramido del fuego. Los hombres contemplaron ese espectáculo cuando de pronto uno de ellos, al que todos llamaban Ramón, señaló hacia los árboles. Allí vieron un extraño individuo. Estaba sentado en la rama de un árbol de ocote, con su traje de soldado, color caqui y su escopeta apuntando al cielo. Miraba fijamente hacia el cañizal. Entonces, todos recordaron la historia de un soldado de la Revolución que permaneció durante años custodiando un tesoro enterrado. Allí estuvo hasta que murió. Sin embargo, muchos siguieron viéndolo rondando la zona, cuidando la riqueza que le habían encargado proteger. La gente cree que ya no es el mismo soldado que custodia lo que robó durante la Revolución. Los viejos del pueblo relatan que ya lleva demasiados años cuidando el tesoro enterrado. Dicen que cuando un tesoro está sepultado por mucho tiempo, es el diablo el que se apodera de él. Y a lo mejor, ese que vio mi padre y los demás campesinos aquella madrugada, era el diablo transformado en soldado. Yo creo que así era, porque noches después mi padre nos contó cómo Jacinto, un ambicioso muchacho del pueblo, quiso apoderarse del mencionado tesoro. Durante días lo vieron deambular por las calles o bebiendo en la cantina de Raúl Neri. Lucía ensimismado e inquieto. Entre las manos le temblaba el vaso de la cerveza, y entre trago y trago sacaba su pañuelo para secarse el sudor de la frente. Según parece, una noche fue solo al cañizal.
2 días después lo encontraron muy de mañana en el pueblo, vagando, delirando y con la mirada perdida. Lanzaba estruendosas carcajadas que espantaban a la gente y decía a gritos: «Yo lo vi el tesoro y lo tuve entre mis manos». Luego se examinaba las manos y se cubría la cara con ellas. Entonces, lanzando un grito, exclamó: «Y cuando lo saqué, solo eran ratas, ratas corriendo entre mis pies, ratas subiendo por mis piernas, ratas, ratas». Y seguía con un llanto profundo, como de un niño, para después volver a andar errante y repetir la misma cantaleta. Luego de 8 días de que Jacinto anduvo así, a lo largo y ancho del pueblo, cierta mañana lo encontraron tirado en la calle muerto. En ese momento a nadie de los naranjos le quedó duda de que el mal se había apoderado de esa pequeña población. Todos rezábamos día y noche para que las fuerzas malignas se fueran de aquí para siempre. El diablo andaba ya muy cerca. Nunca he dudado de la existencia del diablo, ni de su capacidad para dominar la voluntad de la gente. En el templo decían que había que luchar contra él en un lugar asignado por Dios. A nosotros nos había tocado los naranjos. Sin embargo, a pesar de las oraciones, nuestros pecados se habían convertido en obstáculos para que el auxilio de Dios llegara al pueblo. Sentado bajo el cielo oscuro, rodeado por todos sus hijos, mi padre afirmaba que el diablo rondaba por la región. Yo sentía un frío espeluznante correr por mi columna vertebral, pero eso no impedía que cada noche esperaba con ansia sus narraciones. En cierta ocasión, mi papá narró la historia de doña Jesucita, mis tíos y el carbonero. Sucedió un día que doña Jesucita, nuestra vecina, estaba moliendo el maíz que usaría al día siguiente para hacer tortillas. Pero en aquella ocasión las labores de la casa retrasaron la tarea diaria, y ya había bajado el sol cuando el maíz remojado era puesto en el metate para sacar la masa. De pronto, sintió una mirada y volteó sin soltar el metate. Ante ella estaba un hombre alto, vestido con un overol manchado de carbón. Llevaba el rostro cubierto con una especie de aceite negro brillante. Era como si su cara fuera de obsidiana. Le dio las buenas noches a doña Jesucita, pero ella permanecía en silencio. Parecía como si un puñado de aquellos maíces se le hubiera atorado en la garganta. El desconocido pidió una taza de café, pero doña Jesucita no se movió. La pregunta del extraño fue seguida de un silencio prolongado. Luego, aquel individuo le dijo que no le gustaba que su nieta estuviera rezando, que le molestaba. Doña Jesucita dijo que eso era una mentira, que su nieta no estaba rezando. «¿Qué? Claro que sí, mírela usted mismo», dijo el otro. Ella destrabó el cuerpo, repentinamente paralizado, y se asomó a la única pieza de la casa, la cual estaba iluminada por un candil. Dentro vio a su nieta. Permanecía de rodillas rezando. Cuando volvió hacia donde se encontraba el misterioso individuo, este había desaparecido. Mi padre contó que ese mismo día, 1 hora más tarde, mis tíos, que estaban en la cocina de su casa, fueron interrumpidos por el mismo desconocido del overol. También a ellos le pidió una taza de café. Mi tía tomó un jarrito de barro y lo llenó con el café negruzco que hervía en el fogón. «Tome, siéntese», le dijo. El extraño sujetó la taza y se sentó en la mesita donde mi tío estaba cenando. Después se tomó el café sin decir nada. Mis tíos tampoco hablaban. Cuando el sujeto terminó de beber, rompió el silencio y empezó a comentar de dónde venía. Dijo que trabajaba allá arriba, para el que mandaba, pero que un día se rebeló y fue castigado. Entonces lo obligaron a venir a esta tierra. El recién llegado hizo una pausa y examinó el rostro de mis tíos.
que lo miraban desde su banco. Pidió otra taza de café y mi tía se levantó para servirle. No había terminado de llenarla cuando el forastero continuó. Relató que desde su rebelión le habían salido unas plumitas en la cabeza. Se inclinó para mostrar un par de cuernos blanquecinos que le salían desde el cabello. El jarrito de café resbaló de las manos de mi tía, haciéndose pedazos al caer. Cuando mi padre terminó su relato, nos fuimos a dormir. Recuerdo que aquella noche tardé mucho en conciliar el sueño. Ahora sabía que el diablo rondaba por las calles del pueblo, y no solo eso, sino que había estado muy cerca, en la casa de la vecina, de doña Jesucita, y en la de mis tíos. Mi temor aumentó cuando mi madrina Damiana murió y el templo espiritista quedó disuelto. Entonces supe que el diablo había ganado la partida. Así lo confirmé cuando conocí la historia de don Felipe, pero eso será para otra ocasión. Desde luego que en México, como en todo el mundo, existen individuos que sin haberlo buscado, estuvieron en contacto con extraordinarias apariciones. Muchos son los lugares en el interior del país donde se manifiestan seres y criaturas que no parecen pertenecer en este mundo. Lo mismo en las ciudades y en el campo y en los pueblos muy remotos. Las historias de aparecidos son parte de la memoria ancestral. Si tú conoces historias de tu país y las quieres compartir conmigo para futuros videos, con gusto pongo a tu disposición mis redes sociales. Y bueno, como siempre, si te gustó este video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Te reitero mis redes sociales para que tengamos contacto directo y como siempre deja un comentario abajo. Y bueno, es todo por ahora. Soy Clow y nos veremos la semana que viene.